Este domingo 27 de marzo se ha producido otro atentado terrorista, esta vez en Pakistán. Y es que hay 69 muertos tras este atentado contra cristianos en Pakistán. Un atentado suicida en Pakistán ha provocado 69 muertos y más de 280 heridos, la mayoría de ellos mujeres y niños, en un parque público en la ciudad de Lahore. Si la cifra de bajas de muertes podría aumentar, de hecho, en las próximas horas, los talibanes han reivindicado el atentado. El grupo terrorista del Talibán fue el que llevó a cabo estos atentados. La explosión sucedió en el estacionamiento o parking del parque de Gulshan e Iqbal, en una zona de alta densidad residencial, es decir, que hay muchas residencias en esta zona de esta ciudad pakistaní, especialmente durante el fin de semana de la Pascua, por este asueto de la Semana Santa. Una facción talibán, o una minoría, un grupo del talibán, un sector del grupo de los talibanes, Jamaat-ul-Ahrar, ha reivindicado la autoría de la masacre. Es un grupo con varias facciones, pero Jamaat-ul-Ahrar es la facción que llevó a cabo estos atentados, asegurando que efectivamente fue un atentado cometido de forma deliberada sobre la minoría cristiana en el país. Este extremo comenzó a ser investigado por la policía al poco tiempo de cometido el ataque. El objetivo eran los cristianos. Queremos enviar este mensaje al primer ministro Nawaz Sharif, quien es el primer ministro de Pakistán. Ya hemos entrado en Lahore, ha asegurado un portavoz de la facción terrorista, quien es Ensanullah Ehsan. Referido al primer ministro pakistaní, aseguró el terrorista que puede hacer todo lo que quiera, pero no será capaz de detenernos. Nuestros suicidas continuarán con estos ataques. Pakistán se encuentra actualmente sufriendo una insurgencia talibán debido a cierta violencia por parte de bandas callejeras y ataques sectarios. La ciudad de Lahore se encuentra en la región de Punjab, la más grande y económicamente fuerte del país, siendo también una región tradicionalmente tranquila. En este escenario, observamos cómo los ataques terroristas cobran una especie de nueva facción, de nueva imagen. Es decir, el centro de estos atentados es Pakistán. Pero hablo de centro porque es precisamente el centro de una serie de rivalidades que hay entre sectas y facciones, o fracciones, también si se le quiere llamar así, en el mismo grupo insurgente del Talibán. Es decir, hay varias ramas, varios extremos, varios grupos que conforman parte de la misma ideología del Talibán. Pero son grupos que, si bien están divididos militarmente, es decir, en lo que se refiere a fuerza armamentística, hay, digamos, desconcordancia entre ellos. Por eso es que está habiendo estas rivalidades que generan estos choques en estas regiones, pero por este asueto de la semana de la Pascua también se hace evidente la división religiosa e ideológica que hay en el Medio Oriente y el odio que hay también por parte de los que pregonan el Islam radical, el más extremista por supuesto, para con los cristianos. Entonces, en esta rivalidad que hay entre sectas del grupo talibán, del grupo insurgente talibán, que si bien no tiene la magnitud que tiene el Estado Islámico, son grupos que son minoritarios en comparación con el Estado Islámico, pero que son muy peligrosos de igual manera para la región y que se encargan de realizar ataques focales en puntos y en países que no son tan conocidos, como si se realizara un atentado en París, como el que hubo el 13 de noviembre, o el atentado en Bruselas, también el 22 de marzo, pero de alguna manera afectan. Y aquí empieza la sociedad occidental a reflexionar de alguna manera en lo que se refiere a esa situación en la que se le brinda mucho apoyo, hasta incluso en las redes sociales, utilizando etiquetas como Je suis Paris o Je suis Bruxelles, yo soy París, yo soy Bruselas en francés, en apoyo a los ataques terroristas en esos países. Es decir, cuando hay ataques terroristas en grandes capitales del mundo, el mundo entero precisamente reacciona, se tambalea. Pero cuando hay atentados terroristas en capitales de países que no son tan conocidos, no son grandes urbes, metrópolis, o no son tan institucionalmente importantes como Bruselas para la Unión Europea, París para Europa en general, entonces la reacción tiende a ser más mínima. La cuestión es que ni los muertos de Occidente valen más que los de
el Medio Oriente, ni los del Medio Oriente valen más que los de Occidente, porque las vidas humanas son las mismas y toda vida humana tiene el mismo valor. De acuerdo también con el principio universal de los derechos humanos, que dice y reza que todos los seres humanos nacen iguales y con la misma libertad de condiciones. Entonces, aquí también de alguna manera el tema sirve para reflexionar. La cuestión es que este atentado ha dejado una gran cantidad de muertos y de hecho el Medio Oriente se tambalea aún más con esto. Hubo un atentado el año pasado en Peshawar, en una escuela en Pakistán, un atentado mucho más horrible o horrendo, si se le quiere catalogar de esa manera, porque fue en una escuela primaria llevado a cabo este ataque en Pakistán. Testigos relataron cómo los cuerpos se acumulaban sobre el parking y eran visibles una vez la nube de polvo iba desapareciendo. Las llamas eran tan altas que alcanzaban alturas superiores a los árboles y se veían cuerpos volando, según lo explicaban algunos testigos presentes. Hay más de 280 heridos, algunos están siendo operados ahora y los hay muy graves. Tememos que la cifra de muertos pueda aumentar considerablemente. Esto lo lamentaba el consejero de salud de la provincia de Punjab, Salman Rafiq, según ha confirmado el superintendente policial en la zona Muktasar Feroz. La mayoría de los heridos eran mujeres y niños. Decenas y decenas de mujeres y niños fueron trasladados de cualquier manera posible a los hospitales más cercanos, muchos de ellos en taxis o rickshaws, y ante la carestía de ambulancias suficientes para los traslados se tuvo que realizar de esta manera. Cientos de ciudadanos abarrotaron los hospitales para donar sangre. Los cuerpos de los fallecidos se están amontonando en salas de hospitales, en tanto que las morgues están sobrepasadas. Ante el buen tiempo, una gran cantidad de personas se encontraban en el parque donde se ha producido el ataque. La división religiosa que hay entre el Medio Oriente y Occidente, o entre el Islam y el cristianismo, deja en evidencia también la clara división, no solamente religiosa, sino ideológica, política, diplomática, social, cultural, que hay entre Oriente y Occidente. Es decir, hemos sido testigos de cómo en diversas oportunidades países occidentales han satanizado las costumbres, creencias de los países del Medio Oriente o los países orientales por pensar e insertar en la sociedad occidental el estereotipo de todo lo que esté relacionado o de que todo lo que esté relacionado con el Islam implica terrorismo, implica alguna especie de estado mental de locura que lleva a cometer actos terroristas en el nombre de Alá. Con esto quiero decir que no todos los que profesan el Islam son árabes locos que quieren llevar a cabo un atentado en el nombre de Alá. Lo que para Occidente es Dios, para ellos es Alá. Porque el estereotipo se ha, digamos, regado tanto, se ha diversificado tanto en las mentes de la sociedad occidental, que se sataniza las costumbres religiosas e ideológicas del Medio Oriente y ponen de la cultura de los países del Medio Oriente. Lo mismo pasa con los países del Medio Oriente, que tienden a satanizar lo que Occidente creen, tanto de ellos como lo que creen de sí mismos en cuanto a su cultura, a sus costumbres, alegando que son de alguna manera contrarias a lo que profesa el Islam y a los mandamientos religiosos del Corán, que es la Biblia de la religión musulmana, así como lo es la Biblia cristiana o del cristianismo para la religión cristiana en la sociedad occidental, y es por hoy la religión más grande del mundo, pero es la religión que domina Occidente, a pesar de que la religión que domina el Medio Oriente es el Islam o la religión musulmana. La clara división religiosa debe pasar por, o mejor dicho, una tolerancia, un proceso de tolerancia mutua en el que, así como observamos que el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, se reunió con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿por qué no ver un escenario en el que el líder de la Iglesia Católica, que claramente pregona los valores ideológicos, religiosos, culturales y sociales, por muy religioso que sea, de la sociedad occidental, ver cómo se reúne con el líder de alguna entidad religiosa y eclesiástica musulmana de importancia en la región, para que se dé un proceso de tolerancia entre ambos y Occidente deje de satanizar a Medio Oriente y Medio Oriente deje de satanizar a Occidente y no se genere una especie de guerra religiosa, por así decirlo. Con respecto al atentado, Estados Unidos, que es un fuerte aliado estratégico de Pakistán, ha condenado rápido el ataque. Les acompañamos y estamos a su lado en estas difíciles horas. Seguiremos trabajando junto a nuestros aliados para acabar con el terrorismo, según anunció el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest. Ahora, este atentado
claramente dejan en evidencia la clara división que hay entre Medio Oriente y Occidente en lo que se refiere a la religión. Y el odio que hay hacia los cristianos en el Medio Oriente, precisamente en esta semana de Pascua, lo que es conocido como la Semana Santa en Occidente, más que todo en los países de América. La cuestión es que el debate que se genera tras este atentado en Pakistán es muy intenso, pero hay que tener en cuenta de igual manera que el terrorismo se expande, ya sea en países focales o en grandes urbes, ya sea en Pakistán, en una ciudad poco conocida, como Lahore en Pakistán, hasta una Bruselas, hasta una París, hasta una Londres, una Moscú, una Berlín, sin desear que se produzcan atentados. Ojalá esto no suceda y me esté equivocando, pero el punto al cual quiero llegar es que debe darse, o se le debe dar la misma importancia a unos ataques terroristas producidos en Pakistán o a los producidos en París. Me refiero a la respuesta global que debe haber y que debe generarse en pro de acabar con el terrorismo. Y es aquí cuando organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU deben abogar por implementar una política recia en lo que se refiere a la militarización, una política de seguridad fuerte que blinde toda frontera, que pueda caminar las políticas diplomáticas, que pueda de alguna manera utilizar información de inteligencia para evitar estos ataques, y los servicios de inteligencia de cada país se refuercen y trabajen en conjunto por comisiones para poder luchar contra la amenaza terrorista. Esto es lo que se ha producido en Pakistán. Talibán se encuentra dentro de Pakistán, así como ya hay clara presencia del Talibán en países, incluso como Nigeria, a pesar de que tiene cierta alianza con Boko Haram en Nigeria, pero también en países como Afganistán, como Irak. La clara presencia del Talibán implica ya sea una intención de este grupo de luchar contra el Estado Islámico, de imponérsele en lo que se refiere a la ideología musulmana, o de otra manera tratar de partir de Pakistán al resto del Medio Oriente para de alguna forma hacerle la competencia, si se le puede llamar así, al Estado Islámico en lo que se refiere a la expansión ideológica, lo que el Estado Islámico llama califato y lo que de alguna manera es el plan, aún no conocido con un término específico, del Talibán, partiendo de estos atentados en Pakistán, que no son nuevos, porque ya se habían producido algunos en Pakistán, como el del año pasado en Peshawar, esta vez en Lahore. Pero claramente Pakistán es un país que está asediado por el terrorismo, y hoy por hoy el mundo se encuentra asediado por el terrorismo. No hablo del hemisferio occidental en el que se encuentra ubicado América, pero sí Europa, todo el Medio Oriente, parte de África se encuentra asediada por el terrorismo. En el mundo hay odio. El terrorismo está infestando el mundo y es un cáncer que debe ser extirpado cuanto antes. Este atentado deja una reflexión. Lo importante es entender cómo debe acabarse con el terrorismo, entender a los terroristas para acabar con lo que producen, que es odio, terror, violencia, sangre, y de esta manera abogar por una sociedad más pacífica. Pero sin duda alguna este atentado deja en claro la división religiosa profunda que hay entre Occidente y Oriente, y el odio que hay hacia los cristianos en el Medio Oriente.